Señoras y señores, yo soy Frédéric de Petris, el director del Institut Français de Argentina y consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia. Y Lucie Guénover es la jefe del programa Orillas Nuevas, Nuevo Rival, del ámbito del Institut Français. Agradezco especialmente a la dirección de este hermoso Museo Nacional por recibir esta noche la charla de nuestro invitado Vincent Cossy en esta sala muy impactante. Dentro del programa Orillas Nuevas, dedicado al acompañamiento de proyectos de las industrias culturales y creativas en Argentina, queremos abrir espacios para que un público más amplio tenga acceso a los contenidos que nos acercan nuestros invitados. Por esta razón, la conferencia que en breve dará Vincent Cossy, a quien agradecemos mucho su presencia, es fundamental. Vincent nos compartirá su saber hacer, como el gran profesional que es, sobre los públicos en las instituciones culturales. Es una cuestión que desafía hoy a todos los actores de la cultura, más aún en un momento en que el mundo está en crisis y en el que prevalece es el aislamiento social y el uso a gran escala y con un ritmo frenético de las nuevas tecnologías también para el consumo de la cultura. El reto es que la cultura no puede ni debe quedar para unos pocos. Las políticas públicas francesas siempre han fortalecido un acceso lo más amplio posible a la cultura y, como lo veremos esta noche, las instituciones han desarrollado estrategias muy concretas para perseguir esta meta. Muchas gracias a todos y a todas por venir a esta actividad que luego subiremos a la web y invito a Lucie Guénover a hablar un poquito del proyecto Orillas Nuevas y de la actividad de hoy. Gracias, Pedri. No voy a... Bueno, Vincent Cossy tiene una larga trayectoria dentro de instituciones culturales muy grandes en Francia, que nos va a contar, así que no voy a hacer todo su recorrido biográfico. Solo quiero decir que es el tercer día de Orillas Nuevas, hoy que nos reunimos todos los días para trabajar y que esta cuestión de la interacción de los proyectos y de las instituciones con los públicos a través de actividades, también a través de las redes o de las plataformas o de los medios digitales, siempre es un desafío de muchos de los proyectos de Orillas. Entonces, por eso Rosa está con nosotros y le agradezco mucho su presencia. Y también surge de ahí la idea de abrir esta conferencia pública a un público más amplio, el que también estamos registrando para que la puedan ver después en la página web del Instituto Francés, para que compartir sus experiencias y estas estrategias de conexiones con los públicos. Bueno, es eso. Muchas gracias y le dejo la palabra a Vincent. Buenas tardes. No sé si me oyen bien. Bueno, quizás después de lo que han dicho Lucie y Frédéric, es un poco difícil empezar. Y es siempre un desafío estar a la altura de todo lo que han prometido y ojalá podamos intercambiar y que yo sepa más después de la lectura, la conferencia, si lo que voy a desarrollar les ha interesado, sobre todo si le ha servido. Y es siempre muy difícil, como desde Francia, de proyectarse en el ámbito de aquí, aunque yo, bueno, he viajado varias veces en América Latina, una vez ya en Argentina, pero fue hace mucho tiempo. Ustedes podrán notar que al contrario de Lucie y Frédéric, no me ha cogido todavía el acento argentino, entonces yo, si me pueden disculpar por eso. Y es un honor de verlos tan numerosos y que hayan tomado tiempo para venir aquí. Y yo quiero también agradecer, por supuesto, al programa Orillas Nuevas, a Lucie y a la Embajada de Francia, al Instituto Francés, y a este maravilloso Museo de Bellas Artes que nos acoge
como lo van a ver, yo soy un aficionado de los museos en el mundo y siempre es un gran placer de poder estar en un lugar como este. Entonces, la idea es de compartir con ustedes algunas experiencias y algunas reflexiones sobre públicos y cultura. Es un título un poco general y vamos a entrar poco a poco en unos detalles. Y a modo de introducción, me gustaría hablarles de esa obra de la artista colombiana Diana Velázquez, que está compuesta por 10 lonas tensadas sobre las columnas de este monumento parisino que se llama el Grand Palais. Y estamos aquí en el centro histórico de París, estamos al pie de los Campos Elíseos, estamos a 100 metros del Elíseo, del Palacio Presidencial. Y la artista ha titulado esta obra L'attente en francés, es decir, esperando. Y en ella se muestran personas de todas las edades y condiciones que están haciendo cola. La obra se expuso durante la pandemia de COVID en el otoño del 2020, cuando los museos franceses, y no sé si aquí fue lo mismo, pero en París todos los museos estaban cerrados. Y esta presentación se realizó en muy poco tiempo con varios objetivos. Un objetivo era hablar de la espera en la cual todos estábamos en esa época, la espera del final de la pandemia, por supuesto. También queríamos hablar de otras esperas, la espera de las vacunas, y también queríamos hablar de las colas que se hacen para conseguir comida, para conseguir derechos, para conseguir vivienda. Y esto último era realmente el tema del trabajo de Diana Velázquez. Y nosotros como institución también queríamos demostrar que a pesar de las prohibiciones de la pandemia, la obra aún podía llegar a su público y no solamente de manera digital. Y la fachada de la institución se convirtió en la propia galería y el arte con este evento salió a la calle. A partir de este ejemplo, las dos principales cuestiones que me propongo abordar y debatir con ustedes en esta intervención son: uno, ¿deben las instituciones culturales ocuparse de temas de actualidad social o deben permanecer neutrales y centrarse en su programación artística y, por el caso de los museos, en sus misiones de conservación científica? Y la segunda pregunta está relacionada con la primera: ¿cómo las obras pueden llegar a los visitantes más allá de los límites sociales, geográficos e institucionales? Y para contestar a estas preguntas, me gustaría primero hacer un breve repaso de cómo en Francia los espacios culturales han ido teniendo cada vez más en cuenta a los visitantes. Y esto me dará la oportunidad de hablar en términos concretos de las estrategias de captación y retención de audiencia, pero en esto voy a hacer más bien un resumen. Y a continuación presentaré algunos proyectos innovadores que han intentado ir más allá de los límites habituales de las instituciones. Y por último, en conclusión, voy a evocar cómo esta renovada preocupación por los visitantes está cuestionando el funcionamiento de las instituciones y en particular el funcionamiento de los museos. Para comenzar, me gustaría presentar las tres principales instituciones en las que trabajé en París, como los títulos han variado: director de educación y políticas de público, para resumir, el Parque de la Villette, el Centro Pompidou y el Grand Palais. Vamos a empezar con el Centro Pompidou. A su creación en 1977, el Centro Pompidou fue un modelo innovador de centro cultural multidisciplinario que contribuyó a cambiar la concepción misma del museo. Este centro comprende a la vez el Museo Nacional de Arte Moderno, comprende también una biblioteca pública de gran tamaño, comprende un instituto de investigación y creación musical, un teatro, salas de conferencias de cine y zonas dedicadas a los niños. Y tuve la suerte de trabajar allí en dos etapas muy distintas. Poco después de su apertura, en 1981, cuando el nivel de frecuentación muy importante sorprendió y permitió al centro de multiplicar las actividades innovadoras. Fue el primero, por ejemplo, a realizar estudios de audiencias. Fue innovador también para la época cuando creó
un pase de entrada que tuvo un gran éxito y contribuyó a reunir una comunidad de público entusiasta. Es algo muy común hoy, pero en esa época era muy innovador. Y también desarrolló actividades para familias y niños, y volveré a este punto más allá. Y últimamente no solo ofrecía exposiciones de arte, sino también unas exposiciones más enfocadas en la cultura popular. Sin embargo, la utópica visión del acceso universal a la cultura se fue alejando con el paso de los años. Los estudios sobre el público mostraron que la diversidad de visitantes observada a la apertura fue desapareciendo. Y cuando volví a trabajar allí, en la década de los 2000, había una necesidad urgente de volver a diversificar y a rejuvenecer el público. El Parque de la Villette. El Parque de la Villette es en cierto modo, como lo digo, el heredero del Centro Pompidou. Este parque es un complejo que se extiende sobre una área de 55 hectáreas al noreste de París. Y de la misma manera que el Centro Pompidou reinventó el museo, la Villette vino a reinventar el concepto de parque, alejándose de la reproducción idealizada del campo de los parques románticos del siglo XIX. Y tampoco es un parque de diversión como Disneylandia. Es en realidad lo que llamamos un parque cultural urbano. Es decir, que al mismo tiempo es un espacio verde, el espacio verde más grande de París y el único parque gestionado por entidades del Ministerio de Cultura. Y en él, en el Parque de la Villette, se plasmarán las utopías fundadoras del Centro Pompidou, la multidisciplinariedad, la apertura a la ciudad y la ambición de hacer accesible la cultura a públicos diversos. Ahora, ¿qué hay en la Villette? En la Villette se encuentran un museo de ciencias, se encuentran varias salas de concierto, un conservatorio de música, varios teatros, una gran nave que se ve en la foto de izquierda que puede albergar tantas exposiciones como espectáculos. Durante los 13 años que trabajé en la creación y en el desarrollo de este parque, nuestros principales retos fueron de conseguir que la gente viniera a un lugar que no conocía, porque antes eran los mataderos de París, pues nadie venía allá y menos para actividades culturales. El segundo reto fue asegurarnos que el público representara a todas las categorías de la población circundante y finalmente, por supuesto, hacer todo lo posible para que el público volviera. Y para eso, entonces, cada espectáculo, cada exposición, cada oferta cultural suponían un reto en sí mismos en términos de esos tres objetivos. Y hicimos un uso intensivo de encuestas. Hicimos un intensivo uso de encuestas para entender cómo la programación podía promover la diversidad de públicos. La riqueza de este periodo de creación del Parque de la Villette residió en la cantidad de parámetros con los que podíamos jugar. Podíamos jugar con los diferentes espacios, desde los espacios al aire libre, donde toda la población venía, hasta los grandes espacios cubiertos, y también las pequeñas salas cerradas. Podíamos jugar también de la exploración libre de todas las disciplinas artísticas, porque el Ministerio de Cultura nos había dado la obligación de trabajar con cierta disciplina artística. Podíamos programar tanto teatro como conciertos, como circo, como espectáculos de hip hop, como marionetas, etc. Y también podíamos jugar con la tarificación, que era variable, lo que podía ir desde la gratuidad hasta el pago, pero pasando también por fórmulas mixtas, por eventos que tenían una parte gratuita, una parte donde se tenía que pagar. Trabajamos con esos parámetros sobre 3 ejes de programación. El primer eje era actuar como plataforma de lanzamiento de movimientos culturales de sectores populares y marginados. Por ejemplo, en esa época desempeñamos un papel importante en el desarrollo y en el reconocimiento del movimiento hip hop. El segundo era compartir la cultura con las personas que acudían a los espacios verdes. Por ejemplo, nosotros extendimos al aire libre de forma gratuita al Festival de Jazz. O inventamos el evento que después tuvo muchísimo éxito, que era el Festival de Cine al Aire Libre, donde todos podían ir de manera gratuita y donde se mezclaban los públicos.
Y también el tercer eje fue abordar temas de actualidad que podían ayudar a reflexionar sobre grandes desafíos y responder a la necesidad de reconocimientos de minorías. Y ya en 2002, cuando la situación en Francia no era la que es hoy, por ejemplo, presentamos una exposición titulada Musulmanes en el Cairo, Dakar, Estambul, París, Teherán, para tocar esa cuestión de la presencia del Islam en la sociedad francesa, que ya había debates sobre leyes que había que hacer relativo al tema. Después del Parque de la Villette, trabajé en el Grand Palais de los Campos Elíseos, que es el tercer gran establecimiento público-cultural donde yo estuve hasta el mes pasado. Y se trata de un enorme edificio de 1 kilómetro de circunferencia dedicado a las artes y a las ciencias, así como a los grandes acontecimientos. Cuenta con numerosas galerías de exposiciones que programamos en colaboración con los museos nacionales, como este museo aquí para Argentina. Los museos nacionales en Francia son como 50 museos dentro de los 1.200 museos que tienen el label de Museo de Francia. Volveré a este punto. Y en los museos nacionales hay tanto los más grandes museos franceses como el Louvre, que es el más grande museo del mundo también, pero también muy, muy pequeños museos que están en partes del país muy aislados, hasta en islas. Y empecé a trabajar en el Grand Palais en el 2012, sí. En un momento que era un momento de gran transformación, a la vez de transformación de la sociedad, que entraba a la era del digital móvil con el smartphone, que uno ha olvidado que en 2012 solamente 10% de la población tenía un smartphone y que la conexión no existía por todas partes como existe hoy. Fue así una revolución en 10 años. Y también una revolución para el edificio mismo, porque estuvo construido en 1900 y teníamos el proyecto de convertirlo en un centro cultural del siglo XXI, dedicado también a las ciencias y a las artes. Seguramente si han mirado a los Juegos Olímpicos, han visto el Grand Palais para las pruebas de esgrima y de taekwondo. Volvimos a abrir una parte no más del Grand Palais este año, en 2024, y el último tramo de las obras permitirá la creación de una entrada única para el Museo de Ciencias y para las exposiciones de arte. Eso es el último paso que vamos a hacer en las obras del Grand Palais, que lo va a transformar porque los visitantes de la ciencia, los visitantes del arte se van a poder cruzar y las familias sobre todo tendrán más posibilidades de elección, incluyendo una amplia zona de actividades gratuitas que vamos a desarrollar y una galería infantil dedicada a las artes y a las ciencias. Bueno, ya desarrollé esos 3 grandes instituciones y me imaginé que escuchando eso se han dicho quizás que se trata de instituciones públicas que en el contexto francés reciben subvenciones importantes, y eso es cierto, y que eso ayuda a entender que con esa condición de recibir subvenciones importantes tienen la obligación de garantizar la diversidad de su público. Y en efecto, Frédéric lo ha dicho en introducción, el Ministerio de Cultura francés siempre ha tenido como objetivo garantizar el acceso de todos a las grandes obras de la humanidad. Esta es su misión y a ella dedica considerables recursos. Sin embargo, las formas de alcanzar este objetivo han cambiado con el tiempo. De eso me gustaría hablarles ahora, de cómo se ha tenido en cuenta el público en la evolución de las políticas culturales francesas. Esto me permitirá abordar una serie de conceptos que pueden ser útiles también más allá del contexto francés. El primer periodo que se puede definir y que continúa hoy de cierta manera se centró en las políticas culturales francesas en el desarrollo de una oferta cultural en todo el país, incluyendo museos, teatros, centros coreográficos, etc. Y esta política de equipamiento se acompañó también de un enfoque científico para estudiar las prácticas culturales de los franceses. El objetivo era medir cómo esta oferta ampliada llegaba a todos los sectores de la población. Era una política vertical,
el ministerio apoyaba una oferta de calidad y el objetivo era la democratización cultural, sé que conocen esta palabra, que es compartir esa oferta con todos. En los años 90, las encuestas mostraron los límites de esta política. Los públicos más instruidos habían intensificado sus prácticas, pero la participación del resto de la población era marginal. Entonces, el aumento de la oferta no significa necesariamente una audiencia más diversa. Y fue en esa época cuando empezaron a crearse los departamentos responsables del público. Su objetivo no era cuestionar la verticalidad de la oferta, sino hacerla más accesible. Fue entonces cuando empezó a definirse el concepto de mediación para todas las acciones que facilitaban el acceso a las obras o el acceso al discurso científico en el caso de los museos de ciencia. También en esa época se destacó la educación del público como herramienta clave para democratizar la cultura, y los planes de acción concertados entre los ministerios de Cultura y el Ministerio de Educación se convirtieron en el nuevo Grial. Y se conceptualizó en Francia también una forma específica de educación, que quizás vamos a debatir después si la utilizan también, que es la educación artística y cultural. Tiene una definición que a menudo se olvida, pero que es muy precisa y que presupone 3 tipos de acción conjunta. 1, el contacto con una obra, preferiblemente original. 2, la transmisión de conocimientos. 3, una actividad de práctica artística. Normalmente en Francia se puede decir que uno hace una acción de educación artística y cultural solamente si estos 3 movimientos se hacen al mismo tiempo. Pero también quiero enfocar que fue entonces cuando se empezó también a pensar en términos de marketing. En aquella época este término no era para nada del agrado del medio cultural, el cual era alérgico a todo lo que evocara una lógica comercial. Por esta razón fue reemplazado por el término de desarrollo de públicos, que quizás no es 100% lo mismo, pero que cuando se hablan de estudios de audiencia, cuando se habla de reflexión sobre el posicionamiento de la oferta, cuando se habla del estudio de la competencia, de la realización de campañas de promoción, cuando se habla del ciblaje de públicos con herramientas precisas de promoción, todo eso procedía del mundo del marketing. Así, esta política de la oferta, que se desarrolló sin tomar en cuenta la cuestión de las expectativas de los públicos, generó finalmente un doble enfoque paradójico. Consideraba a los no públicos, usábamos la palabra de no públicos, consideraba a los no públicos como personas incultas a las que hay que educar, por una parte, y también en el mismo tiempo quería vender la cultura como un producto en un mercado. Pues era la paradoja. Y esa paradoja no podía escapar, por supuesto, a la crítica. La política vertical de democratización cultural estuvo cuestionada desde la década de los 70 por otra política conocida como la de democracia cultural. El concepto de democracia cultural tiene un enfoque horizontal. Se basa en el principio de que cada persona tiene su propia cultura que debe ser reconocida y tener su lugar en lo que llamamos la cultura compartida. Entonces, la política que hoy se llama de derechos culturales es una continuación de este movimiento de democracia cultural. Y estas políticas implican el codiseño, la co-creación y el co-desarrollo con las comunidades, alejándose así tanto de la educación cultural como del consumo cultural. El Ministerio de Cultura francés ha incorporado de manera reciente esta política a sus objetivos. Ha creado hasta una dirección del Ministerio de Cultura que incluye la palabra democracia cultural, pero sin abandonar el objetivo vertical de democratización. Y el apoyo simultáneo a estas 2 dinámicas se refleja en la noción de inclusión, que forma parte del marco de referencia de una política más amplia de responsabilidad social de las empresas, que se usa también en el sector privado y que también se aplica al sector público, y que tiene como interesante
que está asociada al desarrollo sostenible, a la lucha contra el cambio climático y a la ecología. Entonces, esta evolución hacia el concepto de inclusión puede considerarse como un paso adelante con respecto al periodo de los años 2000, porque en los años 2000 surgió un concepto que siempre me ha parecido un poco extraño, aunque yo lo he utilizado bastante, el concepto de público distante y público impedido. En este concepto se incluye tanto el público socialmente distante, el que considera que la cultura no era para él, como el público que tal vez hubiera querido acudir, pero que se encontraba impedido por estar o en el hospital o en la cárcel o por tener alguna discapacidad. Y este movimiento hacia los públicos distantes y públicos impedidos nos llevó a desarrollar políticas dirigidas a estos segmentos reducidos, pero emblemáticos de la ambición democrática de las políticas culturales. Son generalmente acciones muy cualitativas que movilizan importantes recursos humanos para un reducido número de personas afectadas. Pero esas políticas permitieron, sin embargo, de mantener vivo el ideal del acceso universal a la cultura. Pero cabe preguntarse si estas políticas no evitaron también que se plantearan las cuestiones de las expectativas de una población más amplia. ¿Y cuál sería la oferta que podría responder mejor a las expectativas de todos los segmentos de las clases medias y populares? Volveremos al tema. En este sentido, el término inclusión me parece interesante, porque abarca estas categorías de públicos alejados e impedidos, agregando segmentos más amplios que requieren una atención específica, como las minorías visibles. Se trata no solamente de atraer a estos públicos, sino también de ofrecer puntos de vista que respeten sus sensibilidades. Volveremos a este tema más adelante cuando hablamos de los museos. Bueno, obviamente me interesaría mucho discutir con ustedes al final para saber si trabajan con los mismos conceptos y se enfrentan a los mismos retos, pero ya tuve unas respuestas relativas a eso y yo les hablaré de este libro que me han enseñado esta tarde, que me parece muy interesante. Si tenemos tiempo, me gustaría también enriquecer este futuro intercambio compartiéndoles de forma muy resumida parte de la metodología práctica para que la oferta cultural encuentre su público y para que la parte más amplia posible de la población se interese por ella. La primera etapa de este trabajo es un análisis estratégica de la oferta y de su potencial de atracción del público en función de distintos parámetros. Si estamos en una institución pluridisciplinaria, va a ser la disciplina artística. Si estamos en proyectos culturales, es lo mismo. El tema, la narración, la duración del programa, la reputación del artista, de la compañía, las tarifas, etc. La segunda etapa consiste en establecer unas primeras hipótesis sobre los públicos potencialmente interesados, siguiendo unos círculos sucesivos. Eso yo creo que es importante, porque en primer lugar, identificamos lo que llamamos entonces le cœur de cible, el centro de mira, es decir, las personas más interesadas que vendrán con toda seguridad. Y luego se trata de definir las categorías susceptibles de ampliar por círculos sucesivos este centro de mira, este cœur de cible. La tercera etapa en una institución a veces no la planteamos de manera muy clara, pero es muy importante, es el diálogo estratégico con la dirección de la institución. Por ejemplo, la primera pregunta puede ser si es posible entablar este diálogo, porque no es siempre posible. ¿Hay o no hay una margen de discusión? ¿Cuáles son los parámetros que se pueden adaptar para facilitar el trabajo con los públicos? Muchas veces se define una oferta y no se la puede tocar. Y la gente que trabaja con públicos dice, pero sí, pero estaría mucho más fácil si pudiéramos hacer la exposición de tal manera, pero no se puede. Por ejemplo, muy a menudo se habla del número de visitantes que está previsto y los equipos que trabajan sobre los públicos dicen eso no nos parece muy factible. Entonces, podemos discutir el presupuesto. Todas esas etapas son antes de la implementación. La implementación no la voy a desarrollar
pero saben que las palancas clásicas son lo que se llama de manera general la prensa, que incluye también todos los medios digitales, los afiches y por supuesto lo que se llama ahora lo digital. Voy a desarrollar un poquito ciertos puntos. Y yo siempre agrego en los leviers, las palancas, las iniciativas para atraer el público escolar, porque eso permite también diversificar la audiencia. No voy a desarrollar esta metodología, voy a tocar unos puntos nomás, pero quiero aprovechar la oportunidad para presentar este libro que seguramente muchos conocen. Yo no lo conocía, pero se llama Enlaces Compartidos, está escrito y producido y publicado en Argentina. Los coordinadores son Juan Urraco y Bruno Macari. Disculpe si yo no pronuncio bien. Es Juan que me dio el libro esta tarde y yo vi muy rápidamente, que no tuve por supuesto tiempo de leerlo completamente, que desarrollaba muchos temas que estoy desarrollando de esas políticas con ejemplos en toda América Latina, porque son varios autores, y también al final una metodología de trabajo que está muy cerca de la que había desarrollado en mi ponencia, pero que decidí después, por razones de tiempo y por razones de pensar que ya sabían mucho y que no había que desarrollar todo, y me confirma este libro que aquí están las claves para diseñar estrategias de público, audiencias y comunidades. Así que voy solamente a seguir en unos puntos que, bueno, no me parecían tan evidentes, y si lo están, levantan la mano y yo paso al punto siguiente. El primer tema que me gustaría comentar es lo que llamamos el público general. En Francia y aquí, porque es muy práctico, hablamos del público general o el gran público. Y no sabemos exactamente a cuál nos referimos cuando hablamos del gran público. Y eso puede llevarnos a hacernos ilusiones sobre el impacto de una campaña de comunicación o sobre el posible nivel de asistencia. Y en realidad, en lugar de decir que nos dirigimos al público en general, sería más realista preguntarse cuáles son las posibilidades reales de expansión más allá del público centro de mira, cœur de cible. Que como hemos dicho, el público centro de mira vendrá si lo informamos, o de todas maneras, si tiene la información le va a interesar. Pero cuanto más alejado esté el público de la oferta en términos de gustos, en términos de distancia geográfica, en términos de distancia social y cultural, más difícil y más costoso será atraerlo. Así que lo mejor es avanzar en círculos concéntricos, empezando por los más cercanos al público centro de mira y ampliando gradualmente a los demás círculos. Es decir, que hay realmente los que están muy interesados en la oferta porque ya les gusta las bellas artes o les gusta Rodin y van a venir a una exposición de Rodin. Y hay los que están interesados por la escultura en general. Y Rodin más o menos, pero están ellos interesados en la escultura y por supuesto más cercanos a la oferta de una exposición de Rodin que los que nunca van a un museo, ¿no? Entonces no hay que soñar que los que nunca van a un museo van a venir a la exposición de Rodin. Me parece evidente, pero es a veces un problema dentro de las instituciones. El segundo punto que yo quería tocar es lo digital de manera muy sintética, solamente para decir que el término digital hoy significa muchas cosas cuando se trata de hacer venir al público. Evidentemente están las redes sociales, que sea a través del trabajo de los managers de comunidades, de las instituciones o de los proyectos, y también a través de la publicidad y de las promociones comerciales en las redes sociales. Y también está en las redes sociales la movilización de los influencers. Por supuesto, también en el digital están las páginas web, que pueden ser más o menos atractivos y proponer contenidos y servicios variables. Yo quería insistir en el proceso de compra en la página web porque es fundamental. Si no pasan por una empresa externa para vender y que su visitante para comprar un tiquete, por ejemplo, pasa por las páginas
de su sitio web. Es muy interesante tener los datos de por cuál camino va a pasar, porque eso es muy interesante para después definir qué ofertas se le puede empujar en ciertos momentos cuando ya está en su camino de comprar, por ejemplo, un tiquete para entrar en este museo, y que a la vez a ustedes les gustaría, si es una familia, venderle un tiquete para un taller con un artista, un taller para los niños, ¿no? Entonces, eso es una cosa que a veces se olvida, pero yo pienso que es importante. Eso me parece importante introducir la cuestión de los datos, porque el enfoque en el camino de compra es un enfoque en los datos que uno puede recoger, y todo ese tema del archivo de datos, de poder y saber usarlo a través de un software de CRM. Entonces, en francés usamos la palabra CRM, que es para el inglés Customer Relationship Management, es una cosa clave. Y si tienen la posibilidad de invertir en un CRM propio, sin pasar por una empresa privada externa, es muy importante, porque si trabajan bien sus datos, es una herramienta que les permite como promover muy fácilmente nuevas ofertas de manera muy económica, porque tienen los datos, la posibilidad de segmentar dentro de esos datos, y también tienen la posibilidad a bajo costo de hacer campañas de promoción. Pero eso es bastante inversión. El tercer punto que quería abordar es la relación entre contenidos y audiencias. Como lo he dicho, la política es a menudo vertical, o si no es vertical, es un creador de proyecto, un artista que tiene su proyecto y lo quiere promover, lo quiere vender, que haya público. Y hay toda la cuestión de qué tipo de público corresponde a qué tipo de oferta. En este tema hay dos niveles de análisis, me parece. Por un lado, está el amplísimo campo de las prácticas culturales a la escala nacional. Si tienen estadísticas que muestran que hay características de los públicos por grandes géneros: museo, exposición, teatro, danza, música clásica, música contemporánea, circo. Todos esos tienen públicos distintos, y se puede decir que cada uno de esos públicos tienen cierta homogeneidad. Se pueden clasificar con estadísticas. Entonces, estas encuestas nacionales nos indican que los públicos del mismo género son muy similares. En el segundo nivel de análisis, las encuestas sobre el público de un espectáculo o de una exposición determinada. Y gracias a este tipo de encuestas, podemos ver que cada artista, cada compañía tiene públicos diferentes dentro de una categoría general. Entonces, existe realmente una selectividad de los espectadores o de los visitantes en relación con la oferta específica que se les hace. Es decir, es algo que es muy impresionante con las encuestas de público, es realmente darse cuenta que uno cree que o pone dos espectáculos, por ejemplo, de circo contemporáneo, compañías muy cercanas, y se va a dar cuenta que cada una tiene realmente un público muy específico, unos más jóvenes que los otros, con más artistas que en el público, más profesores, etcétera, etcétera. Y me doy cuenta que no he cambiado las imágenes, pero había poca porque yo estaba en una parte bastante conceptual. Bueno, entonces lo mismo puede decirse de las distintas disciplinas artísticas. El arte contemporáneo, por ejemplo, atrae un público más joven y privilegiado que el de las exposiciones de arte clásico o de arte moderno. Entonces, lo más importante a este respecto es recordar que lo que resulta decisivo para influir en la composición del público es el contenido, es la oferta. Si uno hace una programación, si uno tiene la posibilidad de una programación dentro de un proyecto o de una institución, siempre tiene que pensar en la oferta antes de pensar que la política de públicos o la política de comunicación va a poder cambiar las cosas. Entonces, si se quiere un público más popular, mejor programar circo que arte contemporáneo. Y si se quiere atraer a jóvenes con un alto nivel educativo, mejor programar arte contemporáneo. Esto puede parecer obvio, pero muchas instituciones públicas, no sé si aquí, pero allá lo sé, tienen que responder a mandatos contradictorios. Por un lado, tienen que programar espectáculos o exposiciones muy exigentes, y por otro, tienen que atraer a un público amplio.
y es un desafío que ninguna política de público, ningún presupuesto de promoción puede resolver. Acabamos de ver rápidamente unas buenas prácticas para atraer al público hacia una oferta predefinida y sabemos que estas buenas prácticas son eficaces, pero solo hasta cierto punto. Consiguen atraer a los primeros círculos de públicos más interesados, pero no logran ir más allá de ciertos límites. Por eso me gustaría presentar ahora algunos proyectos innovadores que han surgido para responder a las siguientes preguntas. ¿Podría haber nuevas ofertas que atrajeran a un público más amplio? Es una pregunta que nos llamó mucho la atención en cada institución donde yo trabajé, y a mí siempre me gustaba como ver si se podían desarrollar nuevos proyectos con capacidad de ir más allá de los límites de las políticas de público que estamos desarrollando con los métodos, digamos, de las buenas prácticas. Quería presentar para empezar los espacios que en algunos museos se crearon para fomentar la asistencia de niños y de adolescentes. La idea con esa oferta era tener en cuenta que había límites de inclusión de niños en las visitas de museos diseñadas por adultos, por la altura de los cuadros, por la altura de los textos, por lo que se dice en los textos, etcétera, etcétera. Y hasta cuando uno pone una audioguía especial para los niños, siempre está complicado de realmente atraer familias en las exposiciones diseñadas para adultos. Así nacieron las galerías infantiles de los museos de Bellas Artes, que ya existían en los museos de ciencias, y el Centro Pompidou fue pionero en Francia. Su galería fue creada en 1977, cuando el centro abrió sus puertas. Y hubo un cambio en las políticas y en la programación de esa galería, tanto como en el lugar donde está en el centro. Al principio se trataba de hacer una especie de introducción infantil a las exposiciones destinadas a los adultos. Por ejemplo, se hacía una exposición sobre Calvert en el 7º piso para todos los visitantes, y se hacía una introducción en la galería de los niños con juegos que permitían como sentir con las manos cómo Calvert trabajaba. En la actualidad, la galería funciona más a partir de exposiciones, talleres confiadas a artistas contemporáneos. En el Grand Palais estamos actualmente terminando la museografía de un proyecto que me parece muy interesante, no solamente porque va a tener 600 metros cuadrados, que es muy grande para una galería dedicada a los niños y a las familias, pero también porque está creado conjuntamente con el Museo de la Ciencia. Él va a presentar obras de arte en estrecha asociación con dispositivos interactivos y con objetos científicos. Y eso va a funcionar con temas. Los temas se van a quedar 2 años. Y el primer tema es sobre la transparencia. Y es interesante también destacar que la curación está a cargo de un historiador de arte y de un museólogo científico que realmente trabajan juntos. Y yo pienso que están desarrollando un proyecto muy interesante. Bueno, esas 2 áreas que acabo de presentar son para niños entre 2 y 10 años. Si vamos por debajo de 2 años, hay, por ejemplo, en la Ciudad de la Ciencia, el lab de los bebés, que fue un experimento que hicieron lo cerraron hace 1 año, pero para renovarlo y para hacerlo más grande, fue una atracción muy interesante. Yo he visto que aquí tienen un museo también de niños que tiene una parte para los menos de 2 años. Y otro proyecto es el estudio 13-16 del Centro Pompidou, dedicado a los adolescentes entre 3 y 16 años, que viene de un análisis que los adolescentes van con las familias hasta los 13 años, después no van más con las familias y después no vienen, nunca más vienen. O hay un riesgo que nunca más vengan, ¿no? Entonces, para no arriesgarse demasiado, habíamos en esa época decidido que valía la pena tener un espacio especial donde podían venir sin los papás
y sin la obligación de participar, porque a esa edad hay una parte de este público que no quiere participar, que está, que ver y quizás no quiere involucrarse en las actividades. Entonces, era posible en este estudio que ahora se está redefiniendo con la participación de adolescentes. Otra cosa interesante es que además de estos espacios que entonces han sido definidos, conceptualizados según la edad de los visitantes, empiezan en los museos a surgir zonas adaptadas para tener en cuenta la neurodiversidad de los visitantes. Hace 2 años, con motivo de su reapertura, el Museo de la Marina en París, que es un museo que depende de las Fuerzas Armadas, creó una zona adaptada a las personas con trastornos del espectro autista. Y el Palacio Palais Tokyo, el Centro de Arte Contemporáneo Palais Tokyo, que siempre ha tenido muchas actividades muy inclusivas, decidió dedicar un espacio amplio también para y una zona inclusiva para visitantes neurodiversos. Pero no solamente neurodiversos, es como niños, no quieren tampoco como separar totalmente los públicos. Quizás se han dado cuenta que en la innovación yo no hablé del digital hasta el momento. No porque el digital no es importante para la innovación. Por ejemplo, cuando se hace un archivo digital, aquí el archivo digital de las fotos, las reproducciones de las obras de los museos franceses, o por ejemplo, cuando se usa el digital para un Massive Online Course, una clase que se comparte en línea. En la idea que el digital permite también innovar y ir más allá de las fronteras de las políticas clásicas de público, quería enfocar en el proyecto del Grand Palais Inmersivo, porque yo trabajé en este proyecto en los 4 últimos años y me parece un proyecto interesante. El objetivo del Grand Palais Inmersivo era democratizar el acceso al arte mediante exposiciones exclusivamente digitales. Hasta la fecha hemos producido 6 exposiciones que se han exhibido en París y en todo el mundo. Entonces la idea es producir, difundir en París en una sede especial que se llama el Grand Palais Immersive, que está dentro de una sala de la Ópera de París, y después proponer también en el extranjero esas exposiciones. Y esas exposiciones tienen que ver con unas exposiciones que conocen, como la de Van Gogh, que estuvo presentada aquí, pero la idea era, como servicio público, institución pública, tratar de usar este medio dando más contenido para que no sea solamente una experiencia vacía, pero que se pudiera también con esa experiencia ampliar la diversidad de públicos y dando un primer nivel de contenido que después daba ganas de ir a ver las obras en los museos. Así hicimos en coproducción con el Louvre una exposición sobre Mona Lisa. Se presentó en Marsella y se está presentando ahora en Corea, en Incheon. También hicimos la exposición, voy a volver un poco atrás, sobre Pompeya, que es la primera que hicimos en el Grand Palais en 2020, justo antes de la obra de Diana Velázquez que les mostró en la primera imagen, que fue un gran éxito con más de 2.000 personas al día y que era una exposición híbrida con 100 obras originales que venían del Parque Arqueológico de Pompeya y también muchas proyecciones digitales, y tuvo mucho éxito, sobre todo con las familias. Hicimos otra, eso es la Mona Lisa, y no solamente hay grandes proyecciones, hay todos unos dispositivos de interacción que hicimos con el equipo de curación del Louvre y con el mismo curador especialista de Mona Lisa. Entonces hay mucho contenido que pasa a través de esas presentaciones, tanto de gran dimensión como los interactivos. Abrimos la nueva sede en la sala de la Ópera de Bastilla con una exposición con los museos de Venecia que se llama Venise Révélée, con una empresa francesa Iconem que digitaliza todo el patrimonio que está en peligro y que había digitalizado toda la ciudad de Venecia. Y
con la Fundación Muja o Musha, se dicen los dos, depende en qué idioma, hicimos también una presentación que tiene mucho éxito para presentar no solamente la parte más conocida de este artista, que es toda la parte de diseño gráfico, pero también toda una parte menos conocida y que se puede ver solamente si uno viaja en Chequia, que es todo lo que es la historia del pueblo eslavo. Y la penúltima fue sobre el arte urbano, una exposición muy importante con muchos artistas que nos dieron los derechos de proyección de su obra. Y la última que acaba de abrir, después de esta, que fue sobre la inteligencia artificial, y que era más bien 10 obras artísticas que estaban proyectadas como las unas después de las otras. La exposición de Miguel Chevalier, que es un artista francés muy conocido, expuesto en el mundo entero, es una de sus muestras que se llama Pixel, que es muy interactiva y que acaba de abrir, que tiene mucho éxito. Y yo creo que Grand Palais Immersive va a ir más hacia este tipo de proyecto, pero siguiendo también las colaboraciones y las coproducciones con los museos nacionales. Lo interesante es que también este tipo de exposición es una herramienta para difundir el arte en los territorios y en las ciudades más pequeños. Abrimos una sala de 200 metros cuadrados que con 5 videoproyectores pueden dar exactamente el mismo contenido que el contenido que presentamos en París en una aula muy grande. Pues eso es súper interesante porque en 2 ciudades de 20.000 habitantes que realmente tienen problemas sociales y económicos muy fuertes, Maubeuge y Saint-Dizier, pudimos abrir esos pequeños centros culturales llamados MUSE, donde hay una parte de proyección de este contenido realmente de alta calidad, y también adjuntamos una parte de introducción a la historia del arte con reproducciones de 20 obras de arte de las colecciones nacionales, con una mediación muy pensada para estar accesible a un público muy diverso. Es un poco la idea de lo que hizo el Centro Pompidou con su Centro Pompidou Móvil, que es un experimento que se hizo hace más de 10 años, pero que vale la pena recordar, porque tenía mucha ambición, la ambición de hacer viajar 20 obras maestras de manera gratuita en pequeñas ciudades. Por eso se inventó, con la ayuda del arquitecto Patrick Bouchard, la arquitectura móvil, que ven así esas formas de carpas, y también inventamos una mediación teatralizada para que los visitantes puedan entender realmente las exposiciones que estábamos mostrando. Pues estos proyectos son solamente unos ejemplos de los que se dedican o se dedicaron a llegar a ciudades más pequeñas y a un público más diverso que los que acuden a las series de París. Hay muchos otros proyectos que no puedo desarrollar ya, pero que se enfrentan a este compromiso de ir a unas partes del territorio donde no hay mucha oferta cultural. Siempre hay una oferta cultural y la idea de democracia cultural corresponde a eso, pero siempre es interesante también decir a la población, decir al ciudadano, bueno, ustedes, el servicio público, ustedes saben que el servicio público también puede ir más cerca de ustedes. Yo quiero decir unas palabras en este capítulo relativo a la innovación, a nuestros kits pedagógicos, los llamamos nuestras cajas pedagógicas. ¿Por qué quiero hablar de esos kits pedagógicos? Porque justamente corresponden a la idea que la innovación no consiste necesariamente en una idea nueva al 100%, sino también en la forma en que una vieja herramienta puede renovarse y cosechar nuevos éxitos. Este es el caso de esos kits o maletas que han retomado el principio de la cara viajera, donde se despliegan herramientas pedagógicas, pero que ha renovado lo que hay adentro, porque se han desarrollado un contenido únicamente basado en el juego.
y basándonos en las reglas clásicas de ciertos juegos que todo el mundo conoce, animamos a la gente a observar las obras y a interesarse en ellas. Lo interesante es que hemos distribuido más de 6.000 de estos kits. Se venden, no es gratuito, pero se venden a su precio de producción, que es 150 euros, y algunos están dirigidos a los niños que aún no saben leer de la escuela maternal y los otros a niños que saben leer, y también hemos dedicado un kit, una maleta sobre arte y ciudadanía a los jóvenes de colegios para reflexionar sobre la igualdad, la libertad, la fraternidad y el compromiso cívico. Y lo que está interesante quizás para ustedes es que este kit se está adaptando al contexto latinoamericano en el marco de un acuerdo entre el Grand Palais y la Universidad de Chile, porque tuvimos una pasantía de alguien de Chile que se interesó mucho al proyecto y que lo quiere adaptar, cambiando las obras para obras de América Latina y haciendo test con alumnos para ver si el discurso se adapta también, etc. Entonces, si doy un paso atrás y analizo estas iniciativas a la luz de lo que he dicho sobre las políticas culturales públicas en Francia, finalmente solamente los kits educativos están a la altura del reto de llegar a todos los sectores de la población. Finalmente, ellos se destacan entre los miles de iniciativas de implicación comunitaria. Esas iniciativas de implicación comunitaria, por supuesto, son muy positivas y tienen un impacto muy beneficioso en las poblaciones afectadas. Pero, sin embargo, estas iniciativas solo responden a una muy pequeña parte de las necesidades sociales. Por otro lado, dado su bajo costo, su capacidad de distribución masiva, el hecho de que puedan utilizarse durante varios años y de que puedan ser manejados por educadores que no son especialistas en arte, los kits pedagógicos permiten llegar a los jóvenes a través de todo el sistema educativo. Y hemos calculado que llegan a varios cientos de miles de niños y adolescentes cada año, mientras que todas las otras iniciativas que hacemos para distintos tipos de público, como les he comentado, llegan solamente a unos miles de personas al año. Tomo un poco de agua porque ahora me gustaría pasar a la última parte. Si están un poco cansados, saben que es la última parte, pero para mí es quizás la más delicada porque se trata de temas políticamente sensibles. Es el papel de los museos y van a ver que a través del papel de los museos son cuestiones más generales también. Y como son temas un poco sensibles, intentaré abordarlo de la manera más práctica y quizás más objetiva desde mi posición de profesional implicado en el futuro de los museos y desde un punto de vista concreto que es la relación entre los museos y sus públicos. Y estoy contento poder desarrollarlo aquí en este museo que es realmente muy impactante. Y para empezar, también voy a hacer un breve repaso histórico. El papel de los museos en la sociedad y su función de acercamiento al gran público se afirmó en Francia desde el periodo revolucionario en el siglo XVIII. Sin embargo, en los últimos 50 años se han producido unos cambios significativos. En los años 70, ya lo hemos visto, se produjo la primera redefinición de los museos con la apertura del Centro Pompidou, que era más que un museo. Luego, todavía en los años 70, otro momento importante fue el nacimiento de los ecomuseos y la reflexión sobre el museo integral con la famosa Declaración de Santiago de Chile en 1972, que insistía en la participación ciudadana y en el papel de los museos en la comunidad. La siguiente etapa, como lo hemos visto, fue la importancia concedida a la educación y a la mediación. Ya está en relación con lo que diré en tu introducción. Esta evolución dio lugar a la ley que sigue rigiendo los museos en Francia, que llamamos la Ley Museo, que fue aprobada en 2002 y que creó un sello Musée de France, Museo de Francia, que el Estado ha concedido a más de 1.000 museos. Hay más de 1.000 museos de Francia, hay más de 1.200, yo creo, hay más de 1.200 museos y todos no son museos de Francia, porque para obtenerlo, este sello, uno, las colecciones deben estar bien conservadas y documentadas, eso es la parte básica.
Pero lo realmente novedoso es que esta ley confirma la nueva importancia del labor de relación con los públicos. Y los museos que desean el sello Museo de Francia deben tener al menos un profesional dedicado a la relación con los públicos. Y a veces se trata de museos muy pequeños. Yo he visto muchos de esos museos. A veces no tienen una persona, tienen la tercera parte de una persona que también hace otras cosas. Después, otra etapa, los atentados de 2015, que impactaron también la política de los museos y la política cultural en general, los atentados de 2015 en París, porque el gobierno pidió a las instituciones culturales que desempeñaran un papel más importante en la transmisión de los valores republicanos, la libertad, la igualdad, la fraternidad, el laicismo y el compromiso cívico. Es en el marco de este enfoque también que desarrollamos el kit pedagógico y que hicimos muchas otras actividades. En 2017, esto llevó a la ministra de la Cultura de la época de lanzar una reflexión específica sobre el papel de los museos y lo que podría ser un museo del siglo XXI. Hice parte del comité directivo de esta misión y la recomendación para ir al blanco era un museo más abierto a la sociedad y un museo más cívico. Yo no sé si tengo eso, es para introducir lo siguiente. Y por último, en los últimos años se ha cuestionado la capacidad de los museos para tener en cuenta lo que mi colega Noémie Giard, y la cito, él escribió un artículo muy profundo en la revista Esprit, que denomina como cuestiones socialmente vivas. Y las cuestiones socialmente vivas, tal como ella las define, son, por ejemplo, la emergencia climática, el lugar de la mujer, el racismo, la cuestión colonial, las religiones también, el lugar de las minorías. Y se habla de cuestiones socialmente vivas por tres razones. Cuando esas cuestiones son importantes para los actores sociales, pero cuando también movilizan a los medios académicos y también cuando movilizan y tienen repercusiones en los conocimientos escolares. Entonces, cuando esos tres movimientos se hacen en el mismo momento, ya propone esa definición de cuestiones socialmente vivas. Y este cuestionamiento puede traducirse en una convocatoria para que los museos se comprometan. Y seguramente los que trabajan en los museos aquí saben que hubo después del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos un llamado a que los museos se comprometan. Y en Francia se formó recientemente una red de museos comprometidos contra el racismo, el antisemitismo y el antigitanismo. Todos los museos hacen parte de esa red. Hay museos nacionales muy importantes y otros tipos de museos de bellas artes, pero muchos museos de sociedad también. Pero la comunidad museística finalmente no tiene una posición única al respecto. Yo no sé aquí, pero en Francia hay un debate. Y hay un debate más internacional sobre la definición de museo que tuvo lugar en el seno de la ICOM, del International Council of Museums, en 2019, y que desembocó en una nueva definición en 2022, que es la siguiente, quizás yo la voy a leer, pero se puede leer en la pantalla. Eso salió de una propuesta mucho más radical, que no estuvo aceptada, que estuvo debatido mucho, y esa es como una versión menos radical, pero que sigue incluyendo, aparte del lugar central que se da a la conservación y a las colecciones, sigue dando un papel integrador al museo, un compromiso con la diversidad y la sostenibilidad, un compromiso con el trabajo con comunidades. Me parece que esta definición está en consonancia con la forma en que la mayoría de los museos franceses hoy en día ven su papel. Cada uno a su manera, dependiendo de su lugar en el ecosistema museístico, está tomando medidas para hacer frente a estas nuevas cuestiones socialmente vivas. Por ejemplo, a continuación, unos ejemplos, la exposición El Modelo Negro en el Museo de Orsay, que se interesó a quiénes eran los modelos de color en la colección del museo.
Otro ejemplo, la devolución de obras al Benín por parte del Museo del Quai Branly. Otro ejemplo, que ya tiene varios años, pero que todavía es vigente, es la presentación de la colección permanente en el Centro Pompidou, dedicada exclusivamente a mujeres artistas. Me gustaría también mencionar un trabajo más profundo, menos visible, que es el trabajo que hace el Museo de Historia de París, el Museo Carnavalet, para que su recorrido sea lo más inclusivo posible. Pues en Francia creo que existe una toma de conciencia tardía pero real de que la diversificación del público implica y exige una acción para que los visitantes que no venían antes se sientan cómodos en el museo, que no se vean agredidos por representaciones colonialistas que aparecen sin contextualizar, o por una visión exclusivamente masculina de la mujer, o por la ausencia de determinadas categorías de artistas. Es importante para el futuro de la sociedad, en una perspectiva democrática, que la diversidad de sus componentes se sienta tenida en cuenta y valorada en un lugar con tanto poder simbólico como un museo. Y en Francia la situación es especialmente delicada de mi punto de vista, porque un gran número de franceses son originarios de países que fueron colonizados por Francia. Argelia, Marruecos, Túnez, Vietnam, Mali, Senegal, Costa de Marfil, etc. Y con demasiada frecuencia siguen sufriendo discriminación en la sociedad francesa. Los museos tienen un papel que desempeñar para que estos ciudadanos se sientan franceses de pleno derecho lo que son. Los museos franceses han heredado obras, instituciones de esta historia colonial y sus traumas, como la guerra de Argelia o la guerra francesa en Vietnam. El antiguo Museo de las Colonias se ha convertido, por esta razón, en la ciudad de la historia de la inmigración, que explica y contextualiza la contribución de las distintas comunidades a la nación. Y recientemente, por ejemplo, la Cité presentó una exposición sobre las comunidades asiáticas en Francia, con participación de miembros de esa comunidad. Otro ejemplo es el Museo de Artes y Tradición Populares, que hasta los años 2000 exhibía en París las tradiciones de las distintas regiones de Francia. Se trasladó a Marsella, que es la segunda ciudad de Francia, que es un puerto cosmopolito a orillas del Mediterráneo. Su naturaleza ha cambiado considerablemente porque se convirtió en el Museo de las Civilizaciones y las Culturas del Mediterráneo, el MUSEM, que se define como una ciudad cultural abierta al mar. Y el MUSEM es un ejemplo interesante tanto por su funcionamiento como por los temas que aborda. Su forma de trabajar se basa en métodos etnológicos, efectúa recolección de objetos sobre temas que considera importantes. Por ejemplo, durante la crisis sanitaria del COVID, recorrió entre la población local objetos relacionados con el confinamiento. Y a través de sus exposiciones y su política de acercamiento al público, se dirige también a la numerosa población de origen argelino que vive en Marsella. Y también incluye en la curaduría a personas implicadas, pero que no son profesionales de museo, como en la exposición que hizo sobre el VIH, sobre el SIDA. Me parece que es un ejemplo especialmente interesante para debatir de este tema de la implicación de los visitantes, que en mi opinión es una etapa importante, pero que queda por construir y que me parece especialmente difícil de poner en práctica por varias razones. Uno, porque implica encontrar una metodología de participación que funcione a largo plazo. Es más fácil implicar a grupos de visitantes en el diseño de una exposición que de hacer participar a una muestra representativa de la sociedad en la estrategia misma del museo. Y la segunda dificultad, tal como la pienso, es porque implica una revisión de la forma en que se gestionan los museos y de las relaciones de poder internas, que suelen ser verticales y que se basan en la legitimidad profesional de expertos en historia de arte o en mediación. Entonces implica a los visitantes no expertos en la vida del museo, pero sin darles la posibilidad de influir en las decisiones, les podría demotivar muy rápidamente. Así pues, para que los museos sean más integradores y participativos, es necesario reflexionar sobre su organización.
No sé si estamos dispuestos, si somos profesionales de los museos, si somos financiadores, somos gestores culturales, administradores, de otorgar un verdadero poder de influencia e incluso de decisión a, por ejemplo, unos consejos de visitantes formados por jóvenes o formados por minorías que sean visibles o invisibles. Y en el caso afirmativo, ¿en qué medida y en qué ámbitos y con qué métodos? ¿Va a ser en la programación de exposiciones o en la manera de mostrar las colecciones permanentes o solamente sobre las políticas educativas? Todas son las preguntas que podemos tener en relación con esa participación de los públicos en la gestión y en las decisiones y en la estrategia, por ejemplo, del museo. Es un tema complejo, pero me parece que tenemos que encontrar la manera de eliminar estos obstáculos y avanzar decididamente en esta dirección, aunque yo cuestiono la forma en que nosotros, como profesionales, vemos nuestro papel. Eso me hizo pensar que hace algún tiempo, en un artículo titulado El futuro de los museos, un periodista francés afirmaba que los museos, un poco como adolescentes, sufrían una crisis de identidad, que ninguno quería seguir siendo lo que era, ni solamente lo que él era. Y es cierto que el mundo de los museos está cambiando mucho, y no solo porque se tengan en cuenta estas cuestiones socialmente vivas, no solo porque ofrecen, además de exposiciones, espectáculos y debates como el Centro Pompidou, sino también porque el número de museos aumenta y las competencias museísticas se comparten más ampliamente. Lo que más me llama la atención es la nueva cultura museística, tanto en Oriente Medio y en Asia. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de visitar la Galería Nacional de Singapur y su centro educativo, aquí son unas fotos que yo tomé, es, de mi opinión, uno de los mejores que he visto. En China, el Museo del Gran Canal en Niangzhou, una pequeña ciudad de 3,5 millones de habitantes, tiene 13 galerías y recibe entre 10,000 y 20,000 visitantes al día. También me impresionó la cantidad de visitantes del Museo de Historia Natural de Shanghai y también del Museo de Bellas Artes. Es realmente impresionante el número de visitantes que uno puede pensar que, pues, que hay muchos habitantes en China, pero también son una cantidad muy amplia y tienen una capacidad de atención muy, muy fuerte a lo que está presentado. El Louvre de Abu Dhabi, que se ha convertido en emblema del renacimiento cultural de la región y que ofrece un viaje por distintas culturas muy interesante, de mi opinión, que está pensando como una puesta en relación de distintas culturas. Y su museo infantil, en el que trabajé durante su creación, que está pensado para que disfruten las familias y que también es una de las herramientas interesantes. En Arabia Saudita hay muchísimos proyectos de museos. Desde la inauguración de este enorme centro cultural, el rey Abdulaziz Al-Darad, para el cual el Pompidou en Francia realizó trabajos de prefiguración. El desarrollo de estos nuevos museos tiene 3 dimensiones: identidad, estatus y educación. El objetivo es situarse en el panorama mundial, educar a sus poblaciones con diversos grados de libertad, sí, eso es cierto, libertad de interpretación más o menos grande según el régimen político. Pero estas creaciones de museos también están ligadas al acelerado desarrollo de estas zonas geopolíticas y a la necesidad que tienen de combinar modernidad y tradición. Y vivimos en efecto una época de grandes cambios a muchos niveles. Voy a considerar uno que me parece esencial para reflexionar sobre los museos: la transformación de nuestra relación con el tiempo. Historiadores franceses como Pierre Nora y François Hartog han sostenido que hemos pasado de un periodo denominado futurismo, en el que el futuro domina toda nuestra relación con el tiempo, a un periodo de presentismo. En el presentismo, el presente se ha vuelto múltiple e incluye tanto el futuro como el pasado. Y en una sociedad de consumo digital, cada uno puede pasar desde su pantalla de un presente a otro y encerrarse en el presente de su comunidad. Esta consideración me parece importante para los museos, ya que estos tienen una relación muy especial con el tiempo. Ellos nacen del deseo de preservar un recuerdo, de preservar un vínculo con el pasado, y para el museo es clave también traer el pasado al presente para construir el futuro.
Por eso es el lugar donde intentamos articular estos tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Y si la educación es tan importante en los museos, es porque es el acto a través del cual el pasado encarnado en los objetos de la colección cobra vida con sensibilidad en el presente de los visitantes para ayudarles a construir el futuro. Esto también indica cómo podrían aplicarse las políticas educativas de los museos. Por ejemplo, tener como objetivo destacar en el presente lo que los artefactos del pasado guardan como retos para el futuro. Y volviendo a las cuestiones socialmente vivas, ellas deberían entonces necesariamente ser tenidas en cuenta, porque es a partir de ellas que se puede reconstruir el vínculo entre el pasado, el presente y el futuro. Este cambio en la relación al tiempo también podría explicar por qué tantos museos sufren de la falta de visitantes. Cuando vivimos en un presente hipertrofiado, ¿por qué ir a un museo que nos devuelve un pasado con el que no queremos tener nada que ver? ¿Por qué traza una línea hacia un futuro que ya no podemos distinguir? Por ello, quizás debamos volver a las dos cuestiones que hoy más enturbian nuestra relación con el futuro: la crisis social y la crisis medioambiental. Son estas dos crisis que han provocado algunos de los problemas más complejos de pensar para los museos franceses en los últimos años. La mayor crisis que hemos visto en Francia en los últimos años se ha llamado la crisis de los chalecos amarillos, o el chaleco fluorescente que llevaban los manifestantes opuestos al gobierno. Esta crisis llevó no solo a cerrar museos, sino también a protegerlos de los ataques. Hasta entonces se decía que los franceses apoyaban las subvenciones públicas a los museos, aunque no fueran visitantes. Pero durante la crisis de los chalecos amarillos se produjeron violentos intentos de entrar al Museo de Orsay. El Museo de Orsay está situado en un barrio bonito, en un edificio prestigioso y frecuentado por personas sin dificultades materiales, y se convirtió en un símbolo de la desigualdad y de la injusticia social. Y detrás de mí el cuadro se llama Las pesadillas de los injustos. Fue como si la adhesión al museo se hubiera roto. La crisis medioambiental. La crisis medioambiental también impactó recientemente el mundo de los museos, ya que se han tenido que adoptar medidas de seguridad para evitar que las obras de arte sean ensuciadas o dañadas por partes de los activistas. Aunque los museos hayan querido ver en ello un reconocimiento de su estatuto, de su estatus, por el hecho de que se utilicen para llamar la atención, me parece que no es una explicación suficiente. Con estas acciones se cuestionan los límites de la actividad museística. ¿Por qué utilizar tanta energía y producir tanto CO2 para conservar obras de arte cuando toleramos la desaparición de miles de especies vivas? Es una pregunta de los jóvenes. ¿Por qué animar a millones de visitantes a viajar en avión cuando el calentamiento climático provoca catástrofes por otros millones de personas? No solo se cuestiona la responsabilidad de los museos, sino también su propia misión. Y estas dos crisis son difíciles de gestionar para el mundo de los museos, porque tienen un carácter contradictorio. El movimiento social de los chalecos amarillos nació de una protesta contra la subida del precio de la gasolina, mientras el movimiento ecologista, por su parte, cuestiona el uso de combustibles fósiles. En respuesta al primer reto, podríamos, por ejemplo, hacer que los museos fueran gratuitos y aumentar la presencia de las colecciones más prestigiosas en las ciudades pequeñas y medianas, para que su valor fuera mejor compartido por toda la población y no estuviera reservado solo a los habitantes de las grandes ciudades y a los turistas. Pero para responder al segundo reto, no se debe excluir la posibilidad de cerrar algunos museos y de aumentar los precios en función de la distancia recorrida en coche o en avión para visitarlos, o de ofrecer descuentos a quienes acudan en transporte público o en bicicleta. Hay un museo en Francia que da una tarifa más baja cuando se llega en transporte público o en bicicleta. Bueno, sin embargo, no quiero terminar porque es la conclusión, esa presentación, una nota negativa, porque creo firmemente que los proyectos culturales, los museos, las instituciones culturales tienen mucha capacidad para renovarse
para asumir nuevos retos. Pero no pueden hacerlo todo y no son inmunes a los movimientos sociales que cuestionan su papel. Y si se habla de los museos, aunque llevan la necesidad de conservación a su máxima expresión, tampoco son inmunes a la destrucción. No están a salvo durante las guerras. Lo que me da confianza son todos ustedes, son todos los profesionales de la cultura, de los museos, de las instituciones culturales en todo el mundo. Admiro la pasión, la exigencia, el empeño a transmitir los conocimientos a una y otra vez al público, y tanto al público más aficionado como al público más vulnerable. Muchas gracias por su atención.